Hola, mi nombre es José Alejandro Espina y hoy hablaremos del modelo del diamante adaptativo aplicado a proyectos. Para entender el modelo del diamante adaptativo, debemos primero hablar de una gestión de proyectos flexible. Una gestión de proyectos flexible o adaptativa se diferencia de una gestión de proyectos tradicional en cada uno de los ítems del proyecto, sean sus objetivos, en su planificación, cómo se gestiona, etcétera. Un ejemplo es, en una gestión de proyectos tradicional, el objetivo es terminar el trabajo en un tiempo, presupuesto y cumplimiento requerido. En un tema adaptativo, el objetivo es obtener un resultado de negocio cumpliendo ciertos criterios múltiples. Por ejemplo, la planificación de un proyecto tradicional siempre se hace al principio del proyecto. En un proyecto con gestión adaptativa se hace un plan al inicio, pero este se modifica cuando se requiere. Y todos estos inputs de los que estamos hablando son importantes a la hora de mirar el modelo del diamante adaptativo. Ahora vamos a ver qué es el modelo del diamante adaptativo. El modelo del diamante adaptativo, o también se conoce como modelo NTSP, fue inventado por Aaron Shehar y Doug Deere en su libro Project Reinventando la gerencia de proyectos, Reinventing Project Management. ¿Qué es este modelo de diamante adaptativo? Este modelo es simplemente un marco de trabajo estructurado que los directivos o gerentes de proyectos pueden utilizar para tomar decisiones de los proyectos y saber cómo se deben ejecutar. Estas decisiones que se pueden tomar a través del uso de este modelo pueden llegar a ser seleccionar el proyecto adecuado, sus responsables, puede ser asignación de recursos, evaluación de riesgos, tecnologías a adquirir, entre otros. El, el modelo NTCP o de diamante adaptativo permite seleccionar el enfoque de la gestión del proyecto durante las fases de inicio y planificación. De igual manera, permite demostrar gráficamente las diferencias entre la forma de cómo debe ser gestionado el proyecto y cómo se hizo en realidad. Entonces, cuando hablamos de una forma gráfica de cómo se debe gestionar el proyecto, aquí vamos al gráfico que estamos viendo en pantalla, en donde me muestra cuatro ejes que define cada tipo de dimensión en la cual nosotros tenemos que evaluar el proyecto. Las cuatro dimensiones o ejes del modelo del diamante adaptativo son tecnología o technology, complejidad o complexity, tiempo, paso o pace, novedad, innovación o novelty. Independiente de cómo se vean los nombres en los ejes, pues al final la interpretación sigue siendo igual, sino que dependiendo del autor vamos a encontrar diferencias en los nombres de los ejes, pero al final es, eh, eh, es lo mismo. Y lo que hablábamos de que podemos ver el desfase que existe entre la gestión requerida y la gestión actual, aquí vemos que uno puede graficar en el modelo del diamante cómo deberíamos estar gestionando el proyecto y cómo lo estamos gestionando actualmente. Y estos gaps o estas variaciones hay que mirar la forma de cómo se toman las decisiones para poder adaptar el, la gestión actual del proyecto a la gestión requerida. Ahora vamos a explicar qué significan cada uno de esos ejes y cómo puedo identificar cómo está mi proyecto en cada uno de esos ejes. Vamos a explicar el eje tecnológico. Este eje tecnológico
es una dimensión que representa el nivel de tecnología en términos de uso, madurez y adopción. Esta dimensión analiza profundamente pues, el uso de tecnologías que se deben abordar en el proyecto. En el eje tecnológico tenemos 4 variables de incertidumbre tecnológica que habla de incertidumbre baja, media, alta y super alta. Para no entrar a detalle de cada una, simplemente voy a dar un ejemplo de una incertidumbre baja. Una incertidumbre baja quiere decir que utiliza solamente tecnologías que ya hoy existen, que ya son tecnologías que están establecidas y maduras. Y por ejemplo, si el proyecto tuviera un nivel de tecnología súper alta, sería que el proyecto necesita de tecnología clave para el proyecto, pero que esa tecnología es inexistente al momento de su inicio, lo que significa que habría un mayor riesgo tecnológico para el desarrollo del mismo. Ahora vamos para la complejidad. La complejidad es una dimensión que asocia el impacto organizacional que el proyecto tendrá. Y si estamos hablando a nivel de un pequeño aplicativo o proceso, o si estamos hablando de un pequeño aplicativo o proceso, o si estamos hablando de algo que involucra toda la organización. O sea, acá en complejidad hablamos es de la interacción de la organización o como de la complejidad de la interacción entre áreas que se dan en el proyecto. Acá nosotros tenemos 3 variables, que es ensamble, sistema y sistema de sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, por ejemplo, un proyecto tiene un nivel de complejidad de ensamble, quiere decir que normalmente se desarrolla por un área funcional específica o por un equipo reducido de personas, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un móvil, el desarrollo, no sé, de un producto o un servicio específico. Cuando, por ejemplo, hablamos de sistema, ya quiere decir que no solamente se carga el producto, un área específica de la compañía, sino que también entran áreas externas o plataformas complejas en el proyecto. Por ejemplo, cuando se está desarrollando una planta de producción o se construye un edificio, etcétera. Y cuando ya hablamos de complejidad, por ejemplo, de sistemas ya estamos hablando eh, de sistemas complejos donde se distribuyen geográficamente en diferentes partes, donde hay diferentes compañías, donde hay diferentes áreas, diferentes factores internos y externos, y ya se vuelve algo muy complejo. Por ejemplo, cuando se hizo el túnel de Oriente o cuando se hizo una mega construcción, por ejemplo, de un aeropuerto. Listo. Ahora vamos a explicar el tiempo o el paso. Esta dimensión lo que hace es medir qué tanto se demora el producto para llegar al mercado, o muchas veces lo conocen como time to market, y representa la urgencia y los tiempos para que el producto o el servicio que tiene el proyecto esté disponible. Entonces acá tenemos 4 variables que va desde regular hasta relámpago. Un ejemplo, cuando un proyecto tiene un tiempo regular, quiere decir que el tiempo en sí no es crítico para el éxito del proyecto y se tienen holguras en tiempo. Y cuando hablamos de proyectos relámpago, quiere decir que el tiempo es una variable muy importante a la hora del éxito del proyecto, y que algún retraso o un tiempo de más significa de pronto que el proyecto ya sea inviable o que no sea exitoso. Aquí podemos ver más específicamente cada uno de los criterios un significado. Ahora vamos a explicar el factor de novedad o innovación,
esta dimensión representa qué tan innovador es el producto o el servicio que estamos desarrollando, o sea, los entregables o el entregable general del proyecto, qué tan innovador es, y además expresan los niveles de incertidumbre que existen con los objetivos del proyecto. Y tenemos tres niveles de novedad del proyecto, que va de derivativo, que por decirlo así que es el más simple, que puede ser por ejemplo ampliar o mejorar un producto existente, hasta un nivel de novedad de ruptura, que ya es introducir un producto completamente nuevo, un concepto completamente nuevo al mundo, que esto hace que el proyecto sea muchísimo más innovador. Al final, cuando nosotros mezclamos estas cuatro variables, que es tecnología, complejidad, tiempo e innovación, podemos definir nuestro proyecto, cómo tiene que ser gestionado y también el nivel de riesgo de nuestro proyecto. Las aplicaciones de este modelo son de diferente índole, pero acá vamos a ver una aplicación específica donde podemos hablar de diamantes pequeños y de diamantes grandes. En esta aplicación, que es análisis de riesgos, podemos decir que cuando nosotros tenemos un proyecto que el diamante es pequeño, podemos decir que es un proyecto de bajo riesgo. Y cuando tenemos un proyecto de un diamante grande, como el rojo, podemos decir que es un proyecto de riesgo súper alto. Entonces, dependiendo de cómo esté el diamante de nuestro proyecto, nosotros podemos tomar decisiones de cómo vamos a gestionar ese riesgo. Y según las puntas, como estén definidas, podemos definir cuál va a ser el eje o la dimensión más importante para poder gestionar nuestro proyecto y que al final sea exitoso. Acá tengamos un ejemplo personal, que es un proyecto que yo desarrollé en la compañía que trabajo, que es Pintuco. Era un proyecto de desarrollar una plataforma en la nube o plataforma cloud para todos los sistemas de tinturación, y luego de hacer un análisis del proyecto encontramos que nuestro diamante adaptativo para este proyecto es el que estamos viendo en pantalla. Acá pudimos ver, porque el proyecto ya fue desarrollado, que el diamante realmente mostró los retos que teníamos en el proyecto, que era el uso de tecnología de punta como el Internet de las cosas, y que las máquinas estuvieran conectadas en la nube. Aquí muestra que es de las puntas más largas del diamante, y realmente a la hora de ejecutar el proyecto fue una de las cosas que necesitó más recursos y más desarrollo, porque como aquí en Colombia el desarrollo del IoT está tan limitado, conseguir ingenieros, conseguir infraestructura tecnológica en servidores y demás para el tema es complejo. Al final el proyecto se ejecutó y fue exitoso, pero si hubiéramos hecho esto desde la planeación del proyecto, pudiéramos haber identificado ciertos riesgos o ciertos criterios que, que hubieran permitido que el proyecto hubiera sido más eficiente de lo que fue. Otro ejemplo que tenemos, que es de un proyecto de Estados Unidos de los años 90, fue el Aeropuerto Internacional de Denver, el cual se pensaba inaugurar en 1993, al final lo inauguraron en 1995 y tuvo una sobreejecución de más de 1.500 millones de dólares. Y esto se basó porque los planeadores y los gerentes del proyecto subestimaron la complejidad del sistema automático de la manipulación de maletas. Si vemos los diamantes adaptativos, el diamante morado es el diamante de la construcción general del aeropuerto, y si vemos el diamante rojo es el diamante del sistema de equipaje. Aquí es donde vemos la punta tecnológica que en su momento no se tuvo en cuenta desde el principio,
y el tener que buscar tecnología alta o de punta hizo que el proyecto se demorara en su ejecución y generara esos sobrecostos. Entonces mira que estos análisis del modelo del diamante adaptativos sirven para tomar decisiones a la hora de gestionar y llevar a cabo un proyecto. Bueno, por hoy esto es todo acerca del modelo del diamante adaptativo. Espero que les haya gustado mucho este video.